Buen día, profesor. Soy el alumno Guevara Gastelo Gino y hoy voy a presentar mi actividad entregable número 3. Situación contextualizada. La empresa LKM está dedicada a la mecanización y piezas de precisión. También ofrece asesoría técnica y soluciones a medida. Cuenta con las instalaciones adecuadas para realizar mecanizados de precisión y con las necesidades de la actividad a la que está dedicada, con una amplia experiencia en el sector, por lo que están altamente calificados para cumplir con las expectativas de sus clientes y ofrecer el mejor producto gracias al equipo de expertos que disponen. Estimado aprendiz, usted en este momento va a ser parte del equipo de la empresa LKM y se le presenta una situación que debe resolver, sustentar su respuesta y obtener las conclusiones de las mismas. Situación. El mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión. Se realiza a partir de productos semielaborados como lingotes, tochos u otras piezas previamente conformados por otros procesos como moldeo o forja. Los productos obtenidos pueden ser finales o semielaborados que requieran operaciones posteriores. La máquina herramienta más utilizada en este proceso de fabricación es el torno. Una de las piezas que ha sido mecanizada es la que se muestra en el dibujo. Las medidas están expresadas en milímetros. Pregunta A. ¿Cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Bueno, para ello tenemos que hallar primero el perímetro del semicírculo y el perímetro diagonal para poder hallar el perímetro total de la vista frontal. Entonces hallamos el perímetro del semicírculo. Le ponemos la variable x, que sería en total distancia por pi, todo esto dividido entre 2. Entonces reemplazamos 8 por 3,14, que es el valor de pi, todo esto dividido entre 2 nos da un resultado de 12,55. Hallamos el perímetro diagonal. Y al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 2 al cuadrado. Todo esto nos da un valor de 8,245 milímetros cuadrados. Entonces, al tener el semicírculo y el perímetro diagonal, hallamos el perímetro total de la vista frontal, que sería el resultado de 117,61. Por lo tanto, la respuesta es el perímetro de la vista frontal. Pregunta B. ¿Cuál es el área total de pieza mecanizada? Bueno, primero tenemos que hallar todo el área de la figura, y la fórmula es área de la figura es igual a área del cubo menos el área del cilindro sumado más el área del prisma. Hallamos el área del cubo, que es 6 por L. Reemplazamos L, que es 24 al cuadrado, y todo esto nos da un resultado de 3456 milímetros. Ahora procedemos a hallar el área del cilindro. Reemplazamos 2 por pi, todo esto multiplicado por h, que es la altura más el radio. Todo esto reemplazándolo nos da un total de 703,36 milímetros. Ahora hallamos el área del prisma, que es 2 veces el área de las bases más h multiplicado por paralelogramos de caras laterales. Al reemplazar es 2 por 16 más 12 sobre 2 más todo esto sumado más 8 multiplicado por 8,245 por 2
y sumado 16 y 12. Nos da un resultado de 1291,76 milímetros cuadrados. Teniendo ya el área del cubo, del cilindro y del prisma, hallamos el área total de la pieza mecanizada, que reemplazando los valores son 3456 restado al área del cilindro y el prisma nos da un total de 1460,88, que sería el área total de piezas mecanizadas. Si duplicamos las medidas, responde a las siguientes preguntas. ¿En qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Bueno, para eso hallamos los datos faltantes, que sería el perímetro, y para eso tenemos que encontrar el perímetro del semicírculo, el diagonal y el perímetro total para poder sacar el porcentaje aumentado. Entonces hallamos el perímetro del semicírculo, que es igual, para esto le damos una variable x y lo igualamos a distancia por pi, todo esto dividido entre 2. La distancia 16, reemplazamos pi, que es 3,14, y todo esto lo dividimos entre 2, que nos da un resultado de 25,12 milímetros. Encontramos el perímetro de la diagonal. Ya el cuadrado es igual a 16 al cuadrado más 4 al cuadrado. Resolviendo todo esto nos da un resultado que y es igual a 16,49 milímetros. Al tener el semicírculo y la diagonal, hallamos el perímetro total, que es 235,22. Al tener ya el perímetro total, podemos sacar el porcentaje aumentado, que es igual a x igual a 100 por el perímetro total, que es 235,22. Todo esto dividido entre 117,61 y nos da un total de 200%, pero este 200% lo restamos con el 100% y nos da un total de 100%. Por lo tanto, la respuesta es que el porcentaje aumenta un 100% del perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada. Pregunta D. ¿En qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Sustente su respuesta. Primero tenemos que hallar el área del cubo, el área del cilindro, el área de las prismas y ahí hallaremos el área total. El área del cubo es igual a 6 por L, entonces reemplazando es 6 por 48 al cuadrado, que nos da un resultado de 13.824. Ahora pasamos a hallar el área del cilindro, que es 2 por pi, todo esto multiplicado por h más r. Reemplazando todos estos valores nos da un resultado de 2.813,44 milímetros. Al tener estas dos áreas ya podemos hallar el área de las prismas, que es igual a 2 multiplicado por el área de las bases sumado más h, esta h multiplicado por los paralelogramos de caras laterales. Esto nos da un valor de 5.167,4. y ahora ya podemos hallar el área total de la pieza mecanizada, que es igual a 13.824 restado con 2.813,44 y sumado con 5.167,4, que nos da un valor de 5.843,53 milímetros. Y ahora ya podemos hallar el porcentaje aumentado, que el porcentaje aumentado es un total de 400%, pero este 400% lo restamos con el 100%, que nos da un total de 300%. Por lo tanto, la respuesta sería que el área total de la pieza mecanizada aumenta en un 300%. Bueno, eso es todo mi actividad. Muchas gracias.
por su atención, profesor.